Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro super panel de hoy, martes 23 de abril del 2024. Tenemos un excelente tema el día de hoy, el team building como aliado en la estrategia de negocio. Seguramente muchos desafíos, mejores prácticas y seguramente puntos clave, recomendaciones que podemos aportarles en el panel del día de hoy. Nos acompañan grandes amigos y con quienes hemos generado mucha sinergia en México y Latinoamérica. Nos acompaña Ani Ricalde, que hace ratito compartíamos una breve semblanza de Ani como especialista en la psicología del aprendizaje. Ani, bienvenida. Muchas gracias, Mariama, por la invitación. Al contrario, muy honrada de estar aquí con Ediverse. Súper. Y tenemos a Fernando Cordero, es pionero en el coaching asistido por Equinos. Sin duda, todo un mundo para aprender, sensibilizarnos, conectar con nosotros como seres humanos y también con otra especie, con los caballos. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Mariamá, y muchas gracias a Edivers por hacernos presentes en este seminario. Muy bien, pues bueno, audiencia, les recuerdo, tenemos el espacio de preguntas y respuestas activo a lo largo de todo el panel. Cualquier pregunta, aporte, comentario que quieran compartirnos a lo largo de las rondas siempre será bienvenido y lo podemos poner sobre la mesa para profundizar los temas que hoy compartiremos. Nos iremos mucho en la sensibilización de estos ejercicios de team building, cómo realmente conectan y se vuelven un aliado de nuestros equipos, de nuestras áreas, de nuestras organizaciones, y cómo a través de estas experiencias realmente podemos conectar tanto con el ser del individuo, con la identidad de un equipo y con la cultura de una organización completa, ¿no? Entonces, vamos a abrir tres momentos durante el panel. El primero, dialogaremos sobre algunos desafíos, también si tienes algunos en tu organización, poderlos dialogar. Algunas mejores prácticas, qué es lo que nos ha funcionado en equipos en México y Latinoamérica, que podemos también poner al servicio para ustedes. Y finalmente algunas recomendaciones, y dentro del correo, al haber participado en el panel, vas a recibir también mayor información y algunos valores para ti, ¿vale? Entonces, pues arrancamos con algo súper interesante, que son los desafíos que siempre nos invitan a abrir la puerta o explorar nuevas posibilidades. Cuéntanos, Ani, un poquito más en esta línea, ¿qué desafíos ubicas, ¿no? en las experiencias de team building? Gracias. Sí, se me hizo muy interesante empezar con esto de los desafíos, porque siempre hay desafíos cuando hacemos este tipo de actividades, ¿no? Y el primero, pues, es la comunicación, tener un espacio de comunicación que sea seguro psicológicamente para que tener esa comunicación efectiva, ¿no? Algo muy interesante de los caballos, pues es que te abren un espacio donde puedes decir las cosas. Nos decía un consultor, es que aquí se pueden hablar las cosas que no se pueden hablar en la oficina. ¿Y qué es lo que pasa? Porque estamos hablando a través de los caballos. Entonces, sí es un desafío poder a veces expresar lo que y hablo de todos, ¿no? Lo que sentimos, lo que pensamos en un ambiente donde no vayan a decir que soy muy tonto, que no sé. Eso es algo que todos tenemos, pero pocos hablamos. Y cuando hablamos en una sesión con caballos, hablamos a través de los caballos, que quiere decir que no vamos a hacer preguntas tan directas a las personas, sino que vamos a hablar de los caballos. En vez de decir, por ejemplo, ay, bueno, ¿por qué estás en esa posición? ¿O por qué estás aislado? ¿O por qué estás a distancia? Vamos a preguntar qué es lo que le pasa a ese caballo o qué hace ese caballo que está a esta distancia. Y entonces ahí es donde vamos a ver cómo la gente se expresa, qué piensan de ese caballo que está alejado, si es parte del equipo, si no es parte del equipo. Entonces eso fomenta un espacio donde se pueda hablar y se pueda opinar abiertamente. Súper. Y cuéntanos, Fernando, si hay algo más, o es Ani. Ah, perdón. Sí, y con gusto. Bueno, precisamente esta
ventaja que tenemos de que participen los caballos en todos, es más fácil siempre hablar de un tercero que hablar de uno mismo. Entonces, es muy fácil, como tomando el ejemplo que decía Ani, cuando decimos que un caballo está a mayor distancia, es mucho más sencillo que cualquier persona pueda dar una opinión al respecto de la distancia que conserva ese caballo en referencia a la manada, que hablar de sí mismo. Sería mucho más difícil si preguntáramos directamente por qué te mantienes tú a mayor distancia. Creo que Digo yo. dale, Ani. Es que Fernando está en la zona justo donde está la pista con caballos y de pronto el internet. Pero si quieres, Ani, complementa. Diálogo. Ah, dale, dale. A ver, Fernando, probamos nuevamente. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahí ya te escuchamos. Ah, ok. Bueno, sí, es más fácil hablar a través de los caballos, de lo que hacen los caballos y sacar conclusiones y establecer un diálogo acerca de eso, que si preguntamos directamente por qué muchos mecanismos de defensa, ¿no? Claro, y lo que comentabas igual al inicio, Ani, ¿no? A través de, digamos que es un tercero y regularmente uno puede expresarse verbalmente más ágil, más sencillo, si es lo que se observa al entorno, pero seguramente en algún momento del proceso, Ani, hay esa conexión de o un espejo o vuelve a ti, es algo que señalabas de un tercero, ¿no? Que ahí se vuelve interesante este tipo de experiencia. Cuéntanos un poquito más, porque recuerdo que en estos desafíos, ¿no? De decir, estamos en un espacio, un gimnasio de actitudes y habilidades, seguramente ese espacio también se vuelve en sí un desafío para quienes asistimos como participantes o integrantes de un equipo. Sí, exactamente. Entonces, generando este espacio seguro, entonces también puedes hacer otras cosas, porque no nada más hacemos preguntas, sino que la mayoría del tiempo van a interactuar con los caballos a la distancia que ellos quieran. Eso va desde la observación hasta ya interactuar abiertamente con ellos. Y entonces ellos comienzan a hacer cosas con los caballos y empiezan a probar cosas nuevas, porque la verdad no mucha gente ha estado en medio de una manada de caballos en libertad, lo que se vuelve algo nuevo, algo que no han vivido. Entonces es un espacio para empezar a poner en práctica cosas nuevas que no han probado. Entonces por eso decimos que es un gimnasio de actitudes, porque empiezan a experimentar, a generar ideas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De que, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Y qué pasa si corremos? ¿Qué pasa si los caballos nos siguen, no nos siguen? Entonces, empiezan como a poner en práctica un músculo que casi nunca usamos porque estamos en ambientes predecibles, ¿no? Y ya los tenemos muy controlados, pero aquí no sabemos qué reacción van a tener los caballos en ese momento. Entonces es cuando empezamos a tener comportamientos nuevos, ¿no? Comportamientos con los demás, comportamientos con los caballos, comportamientos que uno mismo prueba. Y cuéntanos un poquito más esta conexión ya que sucede, ¿no? En estas actividades en pista, porque pues muchos de nuestros clientes y en sus vivencias también tienen esta inquietud, ¿no? Bueno, ¿qué tan profundo puedo llegar y conectar? ¿Qué tanto realmente sucede esta integración con mi equipo? ¿No? ¿Cómo sucede esta parte y qué desafíos obviamente has encontrado en esa experiencia? Claro, yo creo que uno de los retos más grandes de los team buildings para todos es qué tan profundo puedo llegar y cuánto va a permanecer esas actitudes que generamos en ese team building, ¿no? Entonces, es una de las razones también por las que usamos esta metodología y lo hacemos acompañados de caballos, porque si bien, como todo, no es una varita mágica, em, sí llega a impactar muy fuerte en las personas. Pues estar con caballos en libertad, nada más sentir como eh,
como que los cascos, ¿no? El sonido de los cascos que corren. Entonces, aprovechamos eso para instalar el aprendizaje, que esté en el cuerpo, que a través de los sentidos, es su movimiento. Entonces, decimos que se incorpora más. Y pues bueno, llega a tener mucho impacto y va a depender también de qué tan sensibilizado esté el equipo, cuántas horas estemos ahí. En general, podemos decir que sí es un poco más rápido, más profundo que otras metodologías, pero podemos llegar hasta donde el equipo nos permita y hasta donde sí las personas nos permitan, porque realmente si tú quieres profundizar, puedes ir bastante profundo. Claro, claro. Y en este sentido, tenemos ya una primera pregunta, Ani. ¿Cómo pueden los caballos reflejar mis patrones de comportamiento o mis bloqueos emocionales o los de mi propio equipo? ¿Cómo sucede ese reflejo del patrón de comportamiento? Igual, Fernando, ya puedes ocupar tu audio y si quieres compartirnos algo al respecto, ¿vale? Bueno, algo que es muy importante cuando participan los caballos en las sesiones es que el espacio donde estamos llevando a cabo la sesión, que hay caballos y personas, se vuelve un espacio sistémico. Es decir, lo que las personas hacen tiene un efecto directo en el comportamiento de los caballos y viceversa. Los caballos también causan un impacto a las personas y hacen que pues todas las personas estén con sus sentidos abiertos, alertas. Y la gran ventaja que tienen los caballos es que ellos son expertos en el lenguaje corporal. Aunque llegan a emitir sonidos en una manada de caballos, la gran cantidad de mensajes que se transmiten entre ellos son a través del lenguaje corporal. Aunque nosotros pudiéramos ver en una manada que están con la cabeza abajo y pensamos que están muy tranquilos, el movimiento de sus cuerpos, de su cabeza, de sus orejas, de sus patas, en general, se están transmitiendo mensajes entre ellos. Y por eso es que nos pueden leer con tanta facilidad también a nosotros, porque como todos sabemos, entre las personas también la mayoría de la comunicación es a través del lenguaje no verbal. Y cuando ellos captan, leen nuestros mensajes, se comportan en consecuencia de esos mensajes que están recibiendo. Por eso es que es difícil, muy difícil, yo diría prácticamente imposible, esconder cualquier situación cuando estás interactuando con una manada de caballos, porque puedes fingir un momento o una actitud repentinamente, pero realmente tu presencia, la forma en la que te desempeñas, la forma en la que interactúas con ellos, pie a tierra le llamamos, es decir, sin llegar a montarlos, les da muchísima información a los caballos, nos leen completamente y ellos en consecuencia se comportan en la pista en consecuencia de esos mensajes que están recibiendo de los participantes que interactúan con ellos. Claro, Fernando. Y en ese sentido, digo, compartiendo nuevamente algunas imágenes, ¿no? De la experiencia como tal y este proceso de sensibilización y cómo a través de ellos puede conectarse o ser visible, ¿no? En la observación que se realiza ya en pista como coaches, cómo igual, Ani, cuidas, ¿no? A la persona en sí, Fernando a la manada que está en pista. Y todo eso a través de las observaciones, seguramente en el reporte que se genera para el líder del equipo, para la organización, hay estos hallazgos de lo que nos compartías en la pregunta, en audiencia, de cómo poder leer también estos patrones y sobre esos, pues también generar un plan de seguimiento, porque no es solamente el momento y algo que cuidamos, ¿no? En esta parte de trabajar con personas, para personas, es que siempre el proceso se vuelve la clave dentro de una experiencia de team building, ¿no? O sea, lo relevante sucede en el proceso y seguramente en lo que ustedes han compartido con muchos equipos en México y Latinoamérica también conecta, ¿no? Todo lo que podemos observarnos
dentro del proceso, no en sí la meta o el resultado final, sino en el proceso es lo que da lectura a ciertos comportamientos que podemos modelar o perfilar a la unidad del equipo y obviamente a sumar mayor valor dentro de su rol de la organización. Gran parte de lo que en Ediverse cuidamos es la ruta de experiencia, ¿no? A veces es súper útil tener este proceso de sensibilización y poder estar en pista con caballos, también si logísticamente es permitido para el equipo con el que conectamos o trabajamos. Y hay otras metodologías que acompañan el proceso. Los invitamos también pues en sitio ediverse.com.mx, en la sección de Team Building hay más información de varias metodologías que acompañan una experiencia de esta naturaleza, todas certificadas en aprendizaje corporativo, que es lo que Ediverse cuida mucho, y la calidad de los coaches con los que se trabajan, ¿no? Entonces, creemos también parte de los desafíos es estas experiencias que de pronto pueden surgir donde únicamente juegas o la pasas bien en un espacio, pero en realidad el desafío mayor del team building es que realmente sea un aliado en la estrategia de negocio, ¿no? Entonces el reporte que tú recibes, el seguimiento que puedes tener a los 30, 60, 90 días se vuelve un diferenciador en el sentido de afianzar, ¿no? la conexión con el equipo, ya sea si tu experiencia es presencial, remota, híbrida. Entonces, volviendo por acá a conectar en el sentido de las buenas prácticas, ¿no? O sea, cosas que se han aprendido a lo largo de acompañar estos equipos. Igual, Ani, si nos puedes ir abriendo el panorama y Fernando cuando consideres ir complementando, ¿vale? Entonces, ¿qué buenas prácticas han ubicado, Ani? Bueno, yo creo que algo bien importante, como tú dices, Mariama, es ser bien claro con los alcances, ¿no? Porque a veces es como, no, que los caballos hacen maravillas y luego pues con una sesión o un team building, pues ya tenemos unos alcances así súper bueno. Y bueno, de hecho, sí, sí hay gente que viene a coaching individual y en una sesión tiene unas profundidades que a veces no nos imaginábamos, ¿verdad? Pero en general depende mucho del objetivo que queremos, cuántas horas tenemos y qué seguimiento se le da. Yo creo que esas son las tres claves. Y bueno, algo que me encanta de Diverse es que da seguimiento no solamente con caballos, sino con diferentes metodologías para que eso permanezca, ¿no? Entonces, si bien el trabajo con caballos es potente, rápido y profundo, podríamos decir, también es importante un seguimiento, ¿no? Entonces, cuando de repente nos dicen, bueno, queremos trabajar 2 horas con caballos y queremos trabajar liderazgo y queremos trabajar autoconocimiento con 40 personas. Bueno, la verdad es que eso para nosotros no es algo que podemos entregar. Entonces tendremos que negociar con el cliente cuántas horas necesitamos, qué profundidades podemos llegar y cuáles serían los objetivos a alcanzar, ¿no? Generalmente nosotros trabajamos más de 6 horas, mínimo 6 horas, para poder lograr esa curva de aprendizaje que genera un verdadero crecimiento en la persona o en el equipo, ¿no? Claro, claro. Y también mucho impacta algo que nos están preguntando en la audiencia, ¿no? Si hay algún factor, momento clave o detonante que sirva como identificador para saber que este tipo de team building sea el perfecto para X situación, ¿no? Algo que sucede mucho en esta línea que comenta también Ani del alcance, previo a un team building, nos reunimos con el líder del equipo y también, pues, obviamente, el cliente directo en talento o recursos humanos. Ubicar muy bien el objetivo del team building, si es un equipo que se afianza por primera vez, si es un segundo momento, tercer momento, si es un líder nuevo, si su dispersión geográfica impacta, si las metas se ajustaron o más bien es un cierre de brechas para cumplir la meta. En fin, hay N
situaciones, y sobre esa es donde nosotros al escuchar y sobre la experiencia y con el equipo de coaches facilitamos cuál sería la combinación tanto de metodologías, espacios remotos, físicos. También si tu equipo está en distintas zonas en Latinoamérica, podemos hacer réplicas. Ya también con Ani y Fernando, pues hay ubicación en distintos países, ciudades de LATAM, donde se puede desplegar perfectamente. Entonces, lo más importante para responderte es el alcance que podemos trazar inicialmente con el líder del equipo y contigo, ¿no? Al estar frente a la organización del evento, ¿no? Ahora, que sea perfecto para X situación, eso impacta mucho, ¿no? En la disposición también de los participantes, del líder mismo, y por eso les decíamos mucho, ¿no? El proceso define mucho la calidad de cada evento, ¿no? Y Fernando, igual si quieres compartir algo más en esta línea. Sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante resaltar que el hecho de encontrarse en un ambiente distinto al cotidiano, es decir, el hecho de estar en un ambiente pues al aire libre, en este caso es un ambiente boscoso, interactuando con elementos naturales como son los caballos, ya crea una predisposición natural en las personas de aprendizaje, de escucha, inclusive de mayor recepción a nuevas ideas y a ser más flexibles en lo que pueden ellos aprender a través de los comportamientos de los caballos, de los elementos naturales, y les da la oportunidad de poner en práctica nuevas habilidades que probablemente en la oficina, en su lugar de trabajo, pues no tienen tanta oportunidad de ponerlas en práctica porque ya de alguna manera están muy especializados en cierto tipo de funciones. Sin embargo, cuando tienen esta oportunidad en un ambiente totalmente distinto, en contacto con la naturaleza, pues hay esa apertura y esa predisposición de los demás a ver nuevas actitudes y a intentar cosas nuevas, prácticas nuevas, que posteriormente se pueden reconocer como un elemento que suma a la especialidad que cada uno de los participantes ya tiene establecida. Claro, y vinculando con este cuidado y prevención, me imagino, igual hay Ani es conectando, ¿no? En espacios de naturaleza, cuando hay la oportunidad de que el team building suceda en un espacio abierto, el cuidado y prevención, pero sin duda también esta conexión cuando se trabaja con equinos, Fernando, el cuidado también al acercarse, y que muchos preguntan si se montan, si se tienen que tocar, si se tiene que tener algún tipo de interacción como tal, pero ante todo, pues prevalece ese cuidado, seguridad y prevención. Cuéntenos un poquito más de esta mejor práctica que han elegido. Sí, por supuesto. Sí, definitivamente una de las ventajas que tienen los caballos y la cual aprovechamos para las sesiones es esa espontaneidad que tienen para responder a los mensajes que están recibiendo de las personas. Sin embargo, los caballos con los que trabajamos no son caballos salvajes de ninguna manera, son caballos con los que interactuamos diariamente de una forma u otra. Nunca se llega a montar los caballos en las sesiones, aunque nosotros tengamos una práctica eh, diaria, digamos, con ellos, los participantes nunca llegan a montar a los caballos, interactúan con ellos, le llamamos pie a tierra, es decir, todos desde el piso, interactuando con los caballos en la forma que cada quien sienta la confianza de hacerlo. A nadie se le forza de ninguna manera a seguir una consigna en una forma estricta o determinada. Si decimos interactuar con los caballos, pues cada persona puede elegir la forma de interactuar, la distancia a la que siente la confianza y la tranquilidad de hacerlo. Por eso es que cualquier persona puede participar en este tipo de sesiones, porque no se requiere tener experiencia previa ni conocimiento previo de caballos. No se trata de domar a los caballos, ni mucho menos, sino de interactuar con ellos de distintas maneras, pero siempre dentro del marco de confianza que todas las personas sienten individualmente y que va evolucionando en la medida que la sesión se va llevando a cabo.
porque se van conociendo mutuamente y entonces las personas muchas veces cambian de las distancias que interactuaban al principio, posteriormente pues acortan las distancias y se hace de una manera distinta. La seguridad física de la persona es un primer tema de importancia suma, y también la bioética que tenemos para que los animales tampoco salgan de ninguna manera lastimados, ni que se vayan a someter pues algún esfuerzo que no les corresponde, ¿no? Es un tema muy importante para nosotros. Claro, Fernando, muchas gracias. Mientras seguimos viendo una experiencia tiempo real, que lo importante es el proceso, hay un par de preguntas súper relevantes. Ani, si quieres complementar en algunas de ellas. Nos preguntan qué recomendaciones darías para maximizar el impacto y la durabilidad de los aprendizajes obtenidos a través del team building con caballos en nuestra organización. Bueno, entendiendo que es una empresa, un corporativo. Cuéntanos. Sí, aprovechando lo que se está proyectando, se pasó primero el video, el video corto donde pues cada uno de los individuos va por donde quiere, tratando de agarrar su caballo, ¿no? Pasan pues muchos minutos en eso, hasta que se reúnen y hacen un plan en equipo, se juntan todos, dan las ideas. Eso es, por ejemplo, al inicio, cuando cada quien va por su caballo, todo el mundo va en dirección contraria o en diferentes direcciones, viendo, ahí tenemos uno con el celular, otro que se está para acá y entonces va para acá el caballo y luego va para acá. Eso pasa, los caballos están reflejando, o sea, lo que le están diciendo con el cuerpo. Y luego ya en el segundo video se ponen de acuerdo, tienen una misma dirección, un mismo plan, y entonces pasa lo que vimos, ¿no? Que los caballos empiezan a alinear, ellos empiezan a moverse, parecen ya todos equidistantes, empiezan a moverse, empiezan a girar los roles según el objetivo y entonces los caballos pasan, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo importante para poder maximizar toda esa experiencia que además esto ha de haber durado como 2 horas. Lo importante es poderlo bajar a planes de acción como equipo y a nivel individual, porque cada uno hizo algo diferente para poder llegar a este punto, ¿no? Que es ese desempeño donde los tiempos son menores, los esfuerzos son menores y los resultados son mayores. Entonces, súper importante tener planes de acción individuales como equipo y luego poder darle seguimiento. Entre más cerca trabajamos de recursos humanos, más se le da seguimiento a eso. Muchas veces se llevan fotos, se llevan frases, se llevan aprendizajes individuales, aprendizajes como equipo. A veces ponen hasta ciertas palabras en las paredes, ponen las fotos clave, anclajes para poder utilizarlos en diferentes ocasiones, en reuniones, en proyectos. Y pues sí, de ahí todo depende el seguimiento que se le dé junto con recursos humanos para poder, porque esto se haga cada vez más continuo con el equipo en la organización. Nosotros creemos que lo que es posible en la pista es posible en la organización, porque nosotros no podemos controlar todo lo que pasa ahí. Todas las ideas son únicas, los recursos que ellos hagan son únicos. Esta es una solución única de este equipo. Entonces, si ellos llegaron a eso, es posible llegar a eso, ¿no? ¿De dónde sacaron los recursos? ¿Cómo se acomodaron? ¿Qué pasó con cada uno de los caballos? Entonces, lo interesante es cómo se puede poner ya en la organización el siguiente día, en práctica. Totalmente. Y creo que algo súper útil, incluso en las mismas reflexiones de los equipos, ¿no? Al cerrar cada una de las experiencias, hay acciones muy puntuales que desde ese momento conectan, ¿no? A nivel de conciencia y a nivel de acción. Y los planes de acción que se generan, obviamente se incluyen en reporte para esta continuidad. Ideal 30, 60, 90 días, porque vamos monitoreando las cosas que pueden llegar a convertirse en un hábito en pro del equipo y de las metas que se formulen, ya sea un acompañamiento directo o a través del propio líder y equipo de recursos humanos.
pero directamente, ¿no? O sea, a tiempo real hay esa conexión de la conciencia y de la acción, ¿no? O sea, ¿dónde estoy viendo que requiero un cambio en mi comportamiento en pro o a favor del desempeño del equipo, ¿no? Este, me encanta cuando hacen esas dos columnas, digo que ustedes las dominan perfecto, pero de lo que es objetivo y de lo que es subjetivo, ¿no? Y yo creo que ahí empata perfecto la naturaleza del ser humano. Entonces, estos ejercicios de team building, cuando puedes verbalizar lo que estás, ¿no? Suponiendo o emitiendo algún juicio y donde puedes realmente separar que es algo, es un hecho, es algo que todos observamos y sucedió así. ¿No? Creo que ahí es donde caen más los 20. Igual, Ani, si nos quieres contar un poquito más en esa línea, y ahorita Fernando. Sí, pues bueno, por ejemplo, cuando sale la manada y empiezan a moverse y entonces, por ejemplo, si el tema es liderazgo, pues la persona que te dice, bueno, seguro ese es el líder y luego te dice, bueno, yo veo aquí dos líderes, bueno, y hay otro que te dice, no, el líder es el que va hasta adelante y te dice, no, el líder es el que va atrás cuidando. No, yo no sé, estoy tan segura si hay un líder aquí. Entonces, al expresar todo eso y ver cómo el equipo tiene tantas diferentes definiciones de lo que está pasando ahí, y luego tú ves cuál es tu propia opinión, se aprende muchísimo. Es un feedback instantáneo de lo que tú piensas y luego ves lo que piensan los demás y entonces la visión es increíble, ¿no? Y luego ya de ahí se va más adelante, bueno, realmente qué es el liderazgo para este equipo, ¿no? Claro. Fernando, algo más que complemente. Sí, por supuesto. Es algo que sorprende siempre a todos, que muchas veces una primera consigna que se dé para interactuar con los caballos se pueda considerar al inicio de la sesión, inclusive vemos en las caras de los participantes como el, la sorpresa de cómo vamos a lograr esto, cómo vamos a poder hacer aquello. Sin embargo, después de un espacio de estar interactuando con los caballos, de los espacios de reflexión que siguen a las prácticas, de aterrizar los aprendizajes que se están llevando a cabo para construir sobre esos hacia una mayor complejidad de retos. Al final de la sesión, si preguntamos a las personas, ¿ustedes en un principio creyeron que iba a ser posible realizar lo que realizaron en el tiempo que lo hicieron, sin ser expertos de caballos, sin tener experiencia en este tipo de actividades? Y la mayoría se sorprende porque dicen, pues la verdad jamás pensé que fuera capaz de hacer tantas cosas y de lograr tanto y de coordinarme con el equipo de esta manera y de conocerlos mejor y en unas circunstancias distintas, etcétera. Entonces, eso es algo que realmente siempre se lleva el equipo de una manera muy orgullosa, porque ellos mismos se sienten, pues, de verdad muy satisfechos de haber logrado más de lo que creían que podían lograr como equipo. Claro, ya la definición de reto empieza a ser autogestionable por el equipo, ¿no? O sea, no necesariamente por un tercero, sino directamente ellos empiezan a asumir el reto como propio y a disfrutar su propio proceso o a retarse entre ellos mismos también, ¿no? Porque lo que te permiten estos espacios de team building también es tanto autorretarte si llegas con ese espacio de conciencia, no decir vengo también a aprender, ¿no? Y al propio equipo, ¿no? O sea, qué cosas estamos observando que son ya un hecho inevitable que debe de cambiarse en nuestro equipo y cómo puedo ser partícipe de ese cambio, ¿no? Este, tenemos también otra pregunta de la audiencia en el sentido de qué estrategias utilizarías para fomentar la retroalimentación abierta y constructiva entre los miembros del equipo como parte del proceso de team building. Creo que ahí empata mucho con esto que estamos dialogando, Ani y Fernando, que son espacios protegidos, ¿no? O sea, espacios donde como coaches cuidamos a las personas y a los momentos en los que se genera la retroalimentación. La retroalimentación pues también es un proceso positivo, ¿no? En el sentido de que se reconoce
lo que sucede en el individuo, en el equipo, y después se comparten, ¿no? Ciertas observaciones que a ellos les permita mejorar, ¿no? Pero en ningún momento hay un juicio en el proceso de retroalimentación. Creo que es algo que se cuida mucho. Igual, Ani, si puedes ahondar un poquito más ahí. Sí, es que me encanta esa pregunta porque sí, es como un espacio de retroalimentación continua desde que estás ahí. Uno, desde qué caballo te gusta más, con cuál te identificas, cómo el caballo reacciona a ti. Eso ya es una retroalimentación inmediata que eh, recibes desde que llegas ahí. Otra, pues es desde la observación, como lo que tú observas es bien diferente a todo lo que los demás observan. La otra es a través del equipo, o sea, cómo empiezas a ver lo que los caballos hacen en respuesta a lo que tú haces y lo que hacen los demás y lo hace el equipo en general. Y, y todo siempre va a ser a través del caballo. Entonces, cuando tú cambias tu manera de aproximarte al caballo, el caballo cambia. Si el equipo cambia su manera de aproximarse, los caballos y la manada cambian. Es otro tipo de retroalimentación. La opinión de todo tu equipo, de lo que está pasando y de la situación, es otra retroalimentación. Y entonces podemos llegar a hacer retroalimentación, pero siempre lo vamos a hacer a través de los caballos para conservar esa seguridad psicológica, ¿no? Hay muchas cosas que si ya lo ves en el caballo, lo ves en ti, lo ves en tu equipo, lo ves en la parte verbal y lo ves en la parte no verbal, pues generalmente la gente termina diciendo, ah, no, es que yo me aproximé demasiado fuerte como generalmente le hago, ¿no? Y entonces pasa a ser algo, la gente se ríe es suave. Eso es lo increíble de los caballos, que esta retroalimentación puede ser fuerte, profunda, pero también eh, podemos decir, se van suavecitos. Los caballos te dan lo que necesitas en el momento adecuado, entonces. Claro, y sí, también abres ese espacio, ¿no? Para participar y aprender de ti en el proceso. Que mucho de lo que sucede en el antes o en esta preparación, ¿no? Donde se envía la invitación, donde ciertas consideraciones, incluso de tu vestimenta para que vayas lo más cómodo posible, pues indicaciones de llegada a la sede, en fin. Ya si requieres el espacio completo, ¿no? Toda la logística, alimentación, etcétera, pues también lo podemos proveer, pero todo también sucede en una preparación, ¿no? Ese antes, donde también, pues le compartes, ¿no? A este equipo, todo lo que puede cuidar previo a que llegue a la experiencia y al momento de tu llegada, tu primera o de tus primeras actividades, porque se preselecciona dependiendo del objetivo, pero esta parte que mencionaba Fernando hace un momento, igual ahorita nos compartes un poquito más, Fernando, pero o caballonalidades, recuerdo que mencionaban, ¿no? O sea, donde tu propia personalidad o empiezas a presentarte más bien, perdón, a través del caballo que elijas, ¿no? Al momento de estar visitando la zona de caballerizas. Entonces, este momento es interesante porque es tu bienvenida, ¿no? Y tu primera conexión al espacio. Entonces, es solo para darle una idea a la audiencia y de todas maneras abrimos espacios para que puedan conocer y experimentar de manera directa, que realmente es un aliado en el negocio en el sentido que vas más profundo que una actividad cualquiera, ¿no? Entonces el hecho de conectar desde el primer momento de tu llegada, igual Fernando, si nos compartes un poquito más de esa conexión que has visto, ¿no? A lo largo de tu trayectoria, y que abre esa sensibilidad para poder trabajar en ti durante todo el proceso. Sí, con mucho gusto. Es un tema muy importante, pero primero que nada quiero mencionar que todo el proceso se lleva a cabo dentro de un ambiente de privacidad, es decir, donde llevamos a cabo las sesiones es un lugar privado, es un lugar que no está abierto al público, donde no hay mirones, ni hay tampoco personas que no correspondan por alguna razón ahí al proceso que se está llevando a cabo. Eso es durante todo el proceso. Ahora, yéndonos, como bien dices, desde el principio, el proceso se lleva a cabo siguiendo una serie de etapas, de momentos que están diseñados de acuerdo a los expertos de aprendizaje
para que se maximice el logro de los objetivos que se pretenden en la sesión. Muchas veces cuando los participantes, pues de alguna manera se enteran que van a participar en una sesión con caballos, pues empiezan las expectativas, ¿no? Empiezan un poco las suposiciones de que, sí, yo leí en tal libro, o yo vi una película, o a mí me comentaron, o mi abuelita me platicó, etcétera, ¿no? Muchas cosas por el estilo. Y una de las cosas que tenemos en cuenta es enfocarlos en los objetivos primordiales de la sesión. Entonces, una de las etapas, de las primeras etapas por las que pasan todos los participantes, es una etapa de sensibilización y enfoque. ¿Enfoque en qué sentido? Enfoque en que habría muchos temas que se pueden trabajar cuando estamos trabajando con caballos. Sin embargo, en cada sesión nos enfocamos en los objetivos que para los cuales está contratado el espacio de trabajo. Es decir, puede ser comunicación, puede ser integración, puede ser team building, puede ser fusión de diferentes departamentos, o sea, pueden ser muchos temas. Y nosotros nos enfocamos desde las primeras etapas, como les decía, es una etapa de sensibilización, porque los caballos nos permiten por esa gran cantidad de similitud que tiene una manada de caballos y un equipo de personas, nos permiten enfocarnos en los temas que son la columna vertebral de la sesión en la que estamos participando. Cuando nosotros nos enfocamos en aspectos de team building, por ejemplo, con una manada de caballos, es muy interesante hablar de los procesos que se llevan a cabo en una manada para que se llegue a conformar la manada. Porque si nosotros tenemos caballos que vienen o están de diferentes orígenes, que no se conocen, que llegan en diferentes momentos, pues seguramente no van a poder desempeñarse como una manada desde el primer momento. Sin embargo, los procesos de integración para la manada, el acercamiento gradual, la aceptación de diferentes jerarquías, el posicionamiento de los diferentes miembros de la manada. Al hablar de todo esto, estamos ya canalizando a las personas en el tema de team building, tomando este ejemplo. Y es mucho más fácil que posteriormente ellos puedan tener esa visión hacia los temas que nos ocupan en la sesión para el resto de las actividades que estamos llevando a cabo. Entonces, este proceso de varias horas, como decía, ni mínimo de 6 horas, nada más de a ver qué pasa y vamos a interactuar con los caballos y de ahí vamos improvisando. No, de ninguna manera. Sí se tiene identificado cada etapa, lo que se espera, los resultados, los aprendizajes que se van esperando de cada etapa y van fomentando esa apertura de opiniones objetivos. Son opiniones objetivas, sin que realmente se tenga que pensar en que se está haciendo una crítica, sino la apertura y la intervención de los facilitadores en los momentos oportunos, pues hacen que las personas tengan la confianza de abrir sus comentarios, de decir cosas que probablemente hablando de los caballos es más fácil mencionarlas que si estuvieran hablando de una u otra persona. Todo esto hace que al final tengamos construido en base a diferentes aprendizajes hacia los objetivos siempre, que tengamos construido pues todo un camino y todo un proceso en el que ellos van yendo de una manera determinada o de otra, de la forma que sea más funcional para el equipo, de acuerdo a su situación particular y los objetivos precisos que estamos trabajando. Claro, Fernando, y en eso que compartes, mucho de estos takeaway o estas recomendaciones para la audiencia, el entorno de naturaleza seguramente sumamente favorable para conectar con el ser humano y ahora en pista, pues qué mejor también en ese espacio de amplitud. Y estos momentos
o sea, de cómo lo aplico, Fernando, porque seguramente con todo lo que nos describes y lo que sucede y el cuidado en la selección de la manada, en el cuidado de todos estos preparativos, el tipo de actividades, en realidad todo este cuidado previo a que el equipo llegue a su experiencia de team building. Posterior a eso, los momentos de cómo lo aplico, que se vuelve clave, ¿no? Que sigue después de una experiencia tan intensa, ¿no? Conmigo y con mi equipo. ¿Qué recomendaciones tendrías para la audiencia? Sí, el hecho de que la interacción con los caballos representa un desafío, representa un reto, mayor o menor para algunas personas más que para otras. Y es algo muy similar al ambiente cotidiano de trabajo. Siempre estamos en las enfrentando desafíos, buscando soluciones de manera que sean lo más funcionales posibles y aprovechando de mejor manera los recursos. Hay mucha similitud a lo que sucede en la pista, entonces es de alguna manera muy sencillo poder darle nombre a ese reto de la interacción con los caballos, dependiendo de la actividad que se esté llevando a cabo. Es muy fácil visualizarla con los retos que se presentan en una empresa. Puede ser, como decía, dentro del team building, pueden ser específicamente cosas de comunicación, de integración, de diferentes habilidades, de poner en práctica diferentes habilidades. Y cuando aterrizamos estos retos, lo que estaba pasando y las actitudes que se van presentando durante la sesión, es muy fácil que se puedan aterrizar simplemente con preguntas, ¿verdad? Sin señalar nada en particular, pero simplemente con preguntas. ¿En qué momento se ha presentado una situación en la que haya sido necesario coordinarse de esta manera como se hizo en esta actividad? ¿En qué situación se puede haber presentado algo en lo que ustedes tuvieran que haber cambiado de estrategia para tomar una que fuera más efectiva? Este tipo de preguntas que realizamos los coaches, pues simplemente les van abriendo los ojos y les permiten aterrizar con mucha más facilidad los aprendizajes que se están llevando a cabo, las actitudes, ya sea las usuales o las nuevas que están tomando para alcanzar objetivos y ponerlo en práctica en el ambiente cotidiano de trabajo. Claro, Fernando. Y ahí igual, Ani, nos puedes complementar con, o sea, ¿qué integra un plan de acción grupal o un plan de acción individual? Para dar un poquito más de idea. Y nos preguntan, en tu experiencia previa en facilitación de programas de team building, o más bien en toda tu experiencia al facilitar programas de team building con caballos, ¿qué resultados has visto que sean de mayor impacto en las organizaciones? Ujú. Bueno, para nosotros es súper importante que lo que pase ahí se pueda sentar a planes de acción, ¿no? Porque si no, se queda fue una buena experiencia y qué bonitos los caballitos y ya. Y la verdad, eso no es lo que nos interesa que realmente tenga aplicación tangible y en comportamientos en la organización. Entonces, nosotros sí buscamos mucho esa parte que se pueda aplicar. Entonces, cuando hay alguna situación que se da con los caballos y que cuando empiezan a hablar de eso, dicen, bueno, es que esto es lo que nos pasa, sí, como en la empresa, sí nos pasa lo mismo. Entonces, em, siempre al final buscamos saber y cómo esto se aplica mañana en tu lugar de trabajo, ¿no? Eso a nivel individual y a nivel grupal. Porque entonces, si eso se tiene aplicación, entonces es donde se ven las transformaciones ya en el área laboral. Entonces, por ejemplo, una persona se da cuenta de que sus aproximaciones con los caballos son fuertes, ¿no? ¿Cómo se da cuenta? Pues se acerca con la mano así y el caballo hace así. Entonces, ahí es donde intervenimos, es decir, a ver, ¿qué está pasando con el caballo? Pues es que se hace para atrás, seguramente me estoy acercando muy fuerte. Bueno, ¿qué se puede hacer diferente para que él reaccione de manera diferente? Entonces, trata a la persona algo de manera diferente, por ejemplo, con la mano así, y el caballo reacciona. Entonces, decimos, bueno, eso cómo se aplica.
Entonces dice, bueno, generalmente sí tiendo a hablar de manera fuerte con mis compañeros, entonces eso se puede aplicar teniendo una aproximación diferente. Y eso también a nivel grupal, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que cuando no planeamos, pasa lo que pasó, por ejemplo, en el primer video, y cuando nos juntamos a planear juntos, pasa lo que salió en el siguiente video. Entonces, ¿cómo esto se puede poner en práctica en la organización? Y la verdad es que eso ha funcionado muy bien. Sí, la gente que lo puede poner en práctica, tiene un seguimiento y pone ese plan de acción, hemos tenido resultados, con diferentes organizaciones. A nosotros sí nos gusta medir, aunque no todo el mundo quiere medir, pero sí nos gusta medir, por ejemplo, en clima laboral, en evaluaciones según la empresa, ¿no? Que tenga diferentes evaluaciones, podemos medir y nos encanta ver el antes y el después y ver qué diferencias han habido. Hemos tenido diferencias en porcentaje de ventas, en porcentaje de mermas, en cuántos meses menos llegan a los objetivos. Entonces, cualquier tipo de medición nos interesa porque pues es lo que queremos ver, ¿no? El impacto de los caballos ya en los equipos corporativos. Sí, totalmente. Y por eso, pues elegíamos el tema, ¿no? No solo dejar team building estratégico, sino es un aliado de la estrategia de negocio, ¿no? Entonces, en la medida en que sentemos muy bien los indicadores de éxito para cada intervención, pues también se encontrará la herramienta para evidenciar ese éxito, ¿no? Y sobre todo las recomendaciones para la continuidad que es mucho de lo que cuidamos, ¿no? No solamente el evento en sí, sino pues también lo que sucede después. Y nos cuentan o nos preguntan que qué tipo de empresas son las que acceden o requieren con más constancia este tipo de metodologías. En realidad, pues en Ediver sumamos mucho valor a multinacionales en México y Latinoamérica. Hace rato Ani decía, ¿no? Ejemplos de indicadores que son también de los sectores que hemos incidido, pero bueno, pues está la banca, está el giro de seguros, de consumo, retail, entretenimiento, en fin, en realidad hemos abarcado muchas industrias con este tipo de metodologías. La riqueza está en que realmente quieran abrir un espacio para trabajar profundo para el equipo y se dé ese acompañamiento posterior, ¿no? O sea, si se busca un evento de diversión es algo distinto y siempre buscamos ese cuidado al inicio. Pero si quieres trabajar profundo y que tu equipo realmente conecte con la cultura y el negocio, entonces ahí es donde podemos sumarte valor, ¿no? Pero de giros, industrias, igual, Ani, si quieres comentar algo más para que se lleven más ideas. Sí, también la farmacéutica, automotriz. eh, la verdad es que como son programas a la medida, no tenemos programas así machotes para todos. Como dice Mariama, cuidamos muchísimo desde el lenguaje que utilizamos, cómo armamos el programa de acuerdo a lo que la empresa necesite, dónde está y a dónde quiera llegar. Entonces, podemos adaptarnos a diferentes industrias. Hay algunos ejemplos que hemos trabajado. Telecomunicaciones, porque si no también me van a decir, Mariama, nosotros también. Pero en realidad, bueno, te invito, puedes acceder, ¿no? edivers.com.mx, en la sección de Team Building hay más información, hay más metodologías, pero el punto es dejarte la tranquilidad del cuidado, ¿no? En el antes, en el durante, en el después, y que realmente pues conecte con la estrategia que estás mapeando para los equipos, para toda la organización completa. Darte también la tranquilidad de la calidad de las personas, de los coaches que están al frente del equipo, cómo cuidan a la persona, ¿no? Y cómo también en ciertos momentos pues retan para que la experiencia pues realmente conecte con ese valor. Fernando, ¿algo más que quieras compartir con la audiencia en esta ronda de cierre? Pues nada más agregar algo que me parece fundamental, que es la interacción con los caballos a cualquier persona, la interacción con una manada de caballos le causa un impacto. Realmente es un efecto de asombro. Y ese impacto, ese asombro,
hace automáticamente, de manera natural, no se tiene que hacer ningún esfuerzo para ello, hace que las personas tengan una actitud distinta a la que tienen en su vida cotidiana laboral. Y esto permite pues que se den los cambios y las transformaciones gracias a los caballos y al ambiente de naturaleza donde estamos llevando a cabo las sesiones. Eso sería mi cierre. Muchas gracias, Fernando. ¿Algo más, Ani, que te gustaría compartirle en cierre a la audiencia que nos acompaña? Pues lo que ya sabemos, que si hacemos algo diferente y buscamos si buscamos resultados diferentes, pues hagamos algo diferente. Y yo los invito a ver lo de los caballos, a sorprenderse y que pues se acerquen a ver lo que ellos son capaces de hacer. ¿Sí? Claro, como abrirles la invitación para explorar directamente la experiencia. Estaremos compartiendo algunas fechas en las que puedes vivirla, ¿no? En una demostración, y yo creo que eso también ayuda a conectar, a inspirarte, a abrir ese espacio y también valorar si es una alternativa que te puede sumar en toda la estrategia que tienes planteado este año con equipos. Y agradecerles todo el enfoque, el espacio. Tenemos unas preguntas más en el sentido de qué es lo que más te inspira, Ani, al momento de estar en pista con caballos, que nos puedas compartir. Ay, lo que más me inspira al estar con caballos es la transformación. Es realmente lo que buscamos, ¿no? Además de que es increíble estar con ellos y pasar un tiempo con ellos, pues la capacidad que tienen de llegar a lugares donde no imaginamos. Eso es lo que me inspira a seguir trabajando con ellos y pues no me canso porque siempre hay sorpresas, siempre hay profundidades nuevas, dimensiones nuevas y pues bueno, eso es lo que buscamos, ¿no? Realmente ser mejores y crecer cada día más. Muchas gracias, Ani. Ah, Fernando, ¿y a ti? A mí definitivamente el que sean un elemento natural, el sentirme en contacto con la naturaleza y los beneficios que esto acarrea por sí mismos, es la mejor recompensa. Claro, claro. Oigan, pues muchísimas gracias por su tiempo, espacio, preparación, Ani, Fernando. Un placer tenerlos en el panel de expertos de Team Building como aliado en la estrategia de negocio. Muchísimas gracias por su tiempo y sus aportes y que todo fluya súper exitoso para que sigan sumándole valor al mundo a través de estas experiencias que conectan en la conciencia y a toda la audiencia. Muchas gracias por su tiempo de escucha, de preguntas, de aporte y lo que podamos sumarles. Con mucho gusto, aquí estamos. Excelente mediodía para todos. Gracias.